¿Cuáles serán las tendencias en cocinas para este año 2025? Hoy quiero hablarte de colores y materiales, espacios multifuncionales y de electrodomésticos inteligentes. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero hablarte de cuáles serán las tendencias en este año 2025 en el mundo de las cocinas, aunque no sé si llamarle del todo tendencias porque realmente es muy difícil identificar una tendencia. Las cocinas tienen muchos materiales, evolucionan muy rápido y además cada uno elegimos la cocina que más nos gusta, pero lo que sí podemos ver es cuáles serán los colores que vendrán para este año 2025, qué avances habrá en los electrodomésticos y qué tipos de acabados se utilizarán. Y de eso te quiero hablar en el programa de hoy, así que si quieres tener toda la información necesaria para no equivocarte eligiendo la cocina en este año 2025, este programa te interesa. Quiero comenzar hablándote de los colores. Es que ya en este final de año 2024 veíamos algunos colores que van a continuar siendo tendencia en este año 2025. Fundamentalmente dos grandes colores absolutos. El verde clarito, un verde salvia, y el azul inglés. Dos colores que hemos trabajado en el año 2024 y que sabemos que se van a quedar en este 2025. También veremos muchas cocinas en acabados arena, como el beige o uno de los colores que más nos gusta dentro de Cocinas CJR, como el color cashmere. No me puedo olvidar de los acabados terracota o arcillosos. Te voy a poner un ejemplo. El acabado teja lo he visto en este final de año 2024 en muchas ferias y sé que estará muy presente en este año 2025. Como también sé que continuará la tendencia de seguir haciendo cocinas en acabados mate. Y dentro del mundo de las maderas, que a nosotros nos encanta combinar la madera en nuestras cocinas, te puedo decir que dentro de toda la gama hicimos muchos proyectos con maderas oscuras. Daba como esa sensación de elegancia, pero creo que la tendencia para este año 2025 será utilizar maderas más claritas. Te he hablado de los frentes que utilizamos para el diseño de las cocinas, pero ¿qué pasa con las encimeras? ¿Qué será tendencia en el mundo de las encimeras en este año 2025? Estoy seguro de que veremos muchas encimeras con acabados pétreos. Veníamos de ver mucha veta, pequeñas líneas, incluso venas, y creo que vuelven los acabados más estilo piedra natural. Estoy seguro de que veremos también muchos proyectos con encimeras regruesadas a 4 centímetros. Y es que veníamos de una tendencia muy minimalista con encimeras de 12 y 13 milímetros y ahora volveremos a ver más proyectos con cantos de 4 centímetros. Los fabricantes de encimeras, muy comprometidos la mayoría ya con la sostenibilidad, utilizan materiales reciclados, que esto ayudará a conservar nuestro planeta. Yo desde aquí le quiero dar las gracias. Y por otro lado, seguiremos viendo cocinas en las que no se usa ningún tipo de azulejo. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos las encimeras para revestir esas partes susceptibles de salpicaduras. Pero ¿y qué ocurre con el resto de las paredes? Bueno, ya lo avanzábamos en programas anteriores, que el papel pintado dentro de la cocina siempre es muy buen acierto, pero ahora te lo quiero matizar más. Gracias a compañeros como John Te Lo Busca, he podido ver que el papel pintado con textura dentro de una cocina, esa textura que parece casi tela, será una de las tendencias para este año 2025. Combina muy bien con todos los acabados que te he dicho anteriormente y además también combina muy bien con este tipo de encimeras. Así que el papel pintado cada vez más los veremos en las cocinas de este año 2025. Al principio de este programa te hablaba de espacios multifuncionales, pero ¿qué es esto? Bueno, nosotros tenemos bastante claro que las cocinas y los salones cada vez más forman una única estancia, así que veremos muchas cocinas abiertas por completo al salón y otras, como nosotros decimos, semiabiertas, utilizando diferentes formas. Y es que ya hemos visto muchas en el canal y estoy seguro de que veremos muchas más, utilizando metal, utilizando laminados, utilizando la misma carpintería que el resto de la vivienda. Se pueden hacer formas muy bonitas y conseguir cerrar nuestras cocinas al salón cuando lo deseamos con mucho estilo. Y es que hay algo muy importante, la cocina está diseñada para cocinar, desde luego, esa es como su principal función, pero sabemos que las cocinas también es un lugar familiar, un lugar de encuentro, donde se encuentran las familias y charlan. Por lo tanto, cada vez más vamos a ver cocinas diseñadas para esto, y no solo para estar con nuestra familia, sino también para sociabilizar, tener islas con diferentes barras, butacas, zonas, mesas. Crear este espacio y este ambiente es muy importante dentro de las cocinas, tanto en el interior como en el exterior. ¿Por qué? Porque en este año 2025 cada vez más veremos cocinas de exterior. Y es que sabemos que la cocina de exterior dentro de las viviendas unifamiliares va a coger mucha velocidad y mucha forma. Cocinas que están diseñadas para estar en la intemperie los 365 días del año. Este año 2025 veremos muchas cocinas de exterior.
Dos nuevas zonas llegan a los diseños de nuestras cocinas y llegan para quedarse, estoy seguro, y es la zona del desayunador y la zona del café. Para nuestros clientes es muy importante tener un lugar donde pueda estar concentrado todo el pequeño electrodoméstico y aquello que utilizas cada vez que te haces el desayuno. Y por eso verás, y has visto en programas anteriores, cómo empezamos a evolucionar en el mundo de los desayunadores, que esto ha pasado a convertir también en una zona de café. Y es que en las cocinas que tenemos suficiente espacio, hacemos una zona para los muy cafeteros, donde tienen su cafetera, sus jarras, todos los accesorios que le hacen falta en un único lugar, que por cierto, en estas cocinas que están unidas al salón, hacen un ambiente muy bonito. Hay otro punto súper importante también dentro de todo esto, y son los módulos escamoteables. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos de los desayunadores o muchas de las zonas de café se pueden elegir que se vean durante todo el día, pero ¿y si no era esto lo que buscaba? ¿Cómo lo soluciono, Dani? Pues muy sencillo, instalando un módulo escamoteable. ¿Qué es esto? Imagínate la puerta abre normal, como en un módulo normal, pero cuando está abierta a 90 grados, como que la traga el mueble para adentro y desaparece. Con esto tienes la versión del módulo abierto y cuando no quieres lo puedes tener cerrado por completo. Y hay algo que ha sido tendencia, que es tendencia y que seguirá siendo tendencia y que seguramente lo hayas visto en programas y me hayas escuchado decir hasta la saciedad. Y son los cajones interiores. Colocar cajones interiores en los módulos bajos te ayudará a tener mejor organizada tu cocina. Será muy sencillo el acceso para toda la familia y cuando vienes de la compra rápidamente organizas todo y para buscar cualquier producto también lo tienes. Así que los cajones interiores no podemos olvidarnos de ellos. Quiero hablarte de los electrodomésticos y te anticipo que tengo en la cabeza dos electrodomésticos que estoy seguro que serán tendencia en este año 2025, pero antes de decirte cuáles son, al hilo de lo que acabamos de hablar, de esas cocinas unidas al salón, semiabiertas o abiertas completa, sé que será tendencia en este año 2025 la integración total de los electrodomésticos. Era muy común encontrar un lavavajillas de integración, muy común también encontrar una lavadora de integración, pero lo que no veíamos tanto eran los frigoríficos en integración. Ahora sé que para estas cocinas en diseño es mucho más sencillo si todos los electrodomésticos son de integración. Incluso el horno o el microondas, que hasta ahora no podíamos ocultarlos, no podíamos integrarlos, con estos módulos escamoteables que te decía antes, podemos construir una columna de horno, calientaplatos y microondas, que si no queremos que se vea, cerramos nuestra puerta escamoteable y para utilizarlo es muy sencillo porque como la puerta entra para adentro, no nos restará ningún tipo de limitación. Ha pasado ya el suficiente tiempo como para que podamos comprobar que las placas con extractor incorporado es un electrodoméstico que funciona muy bien, que nos soluciona muchos problemas en las instalaciones y que además resuelve el gran problema de la salida al exterior con las campanas. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez más en este año 2025 veremos que las campanas o las placas con extractor vienen incorporados con los filtros. Probados y testados, ahora ya sabemos que funcionan perfectamente. Otro electrodoméstico que cambia, iba a decir de posición, pero no es posición, cambia de altura, es el lavavajillas. Y es que ya en programas anteriores has podido ver cómo, si podemos, instalamos el lavavajillas en altura. Dejando debajo una gaveta y colocándolo al lado del fregadero, evitamos que nuestros clientes tengan que hacer esto cada vez que quieren meter un plato o un cubierto dentro del lavavajillas. Así que el lavavajillas en altura será algo que veremos cada vez más. También llegan a nuestras casas los electrodomésticos inteligentes, pero diría más que inteligentes, conectados a internet. Muchos de los fabricantes de electrodomésticos ya nos ofrecen una aplicación donde podemos ver el estado en el que está nuestro electrodoméstico. Imagínatelo en una lavadora, en qué punto del lavado está, o en un lavavajillas cuando lo quieres programar para que se ponga por la noche o por la tarde antes de que llegues a casa. Los electrodomésticos con conexión a internet y con manejo a través de las aplicaciones será algo muy común en este año 2025. Y no solo esto, sino que los electrodomésticos también, muchos de ellos, vendrán incorporadas con pantallas TFT táctiles que nos irán guiando dentro de las diferentes funciones, ayudándonos con las recetas, incluso escaneando códigos QR que aparecen en la pantalla y podemos ver en nuestro dispositivo móvil toda la receta, los ingredientes y dándole un botón nos harán la lista de la compra. Electrodomésticos tremendamente inteligentes en nuestras casas. Y ahora sí, te voy a decir lo que yo creo, yo personalmente, que serán los dos electrodomésticos estrella en este año 2025. El primero es el horno
con Air Fryer. Y es que este pequeño electrodoméstico, el Air Fryer, llega a casi todas las casas. La mayoría de los fabricantes incorporan ya la función Air Fryer dentro del horno, así que estoy seguro que la mayoría de los hornos que vendamos en este año 2025 vendrán con la función Air Fryer. Y otro pequeño electrodoméstico que también llega a nuestros hogares es la envasadora al vacío. Hasta ahora habíamos visto envasadoras al vacío con el tamaño de un calientaplatos, es decir, igual de ancho que un horno y un poco menos de un palmo. Lo colocábamos debajo, abría y envasaba. Funciona muy bien, pero se iban un poco de presupuesto. Marcas como Bora han sacado una pequeña envasadora que va integrada debajo de la encimera, es escamoteable, subes, parecen como dos enchufes y tienes las funciones más importantes en esa pequeña envasadora. ¿No sabes de qué te hablo? Es normal porque es muy nuevo, pero en nuestra cuenta de Instagram, @cocinastjr, allí puedes ver que hemos hecho muchos programas y muchos vídeos con la envasadora. No sé si este punto lo podríamos considerar como una tendencia, pero leo tantos y tantos comentarios en todas nuestras redes sociales que me preguntáis por la iluminación dentro de las cocinas, que creo que tengo que dar mi opinión acerca de todo esto. Y es que, oye Dani, ¿pero me sirve si coloco la cocina y una barra fluorescente arriba en el techo? Si te sirve igual, la verdad que sí, luz tienes, pero realmente un ambiente bonito, bien iluminado, es 100 veces más bonito. ¿Cuáles son las claves para una buena iluminación dentro de una cocina? Lo primero es determinar diferentes zonas. He creado mucho contenido enseñando ejemplos con esto, así que lo puedes buscar en cualquiera de nuestras redes sociales. Y como te decía, tener varias zonas que se encienden y se apagan dependiendo qué necesidades tiene, esto crea diferentes escenas dentro de tu cocina y es muy importante. Una pieza que cada vez estamos viendo más en los proyectos son los carriles de iluminación. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de instalar. Te hablo de los que van por debajo, no empotrados en el techo. Son muy fáciles de instalar y muy versátiles. Le puedes colocar piezas completas de iluminación, le puedes colocar pequeños foquitos que iluminen solo una zona, le puedes colocar focos direccionables que cambien de posición, orienten la luz al punto que más te gusta y además, una vez que tienes compuesta la escena, si mañana te cansas, lo sacas del carril y lo colocas en otra parte creando una nueva escena de iluminación. Así que los carriles iluminados los veremos cada vez más dentro de nuestras cocinas. Y hay otro punto también muy importante que incluyen algunos fabricantes de campanas como Elica, que lo hemos visto en un montón de programas, y es las luces que cambian de temperatura. Porque finalmente, cuando tú te pones a cocinar en una cocina, quizá prefieras tener una iluminación más fría, una luz más blanca que te ayuda mejor a trabajar dentro de la cocina. Pero ¿qué ocurre cuando acabo de cocinar el resto del día, la tarde o la noche? Parece que ese color blanco hospital no nos gusta. Bueno, uno de los trucos o hack que se seguirán en este año 2025 será que la iluminación pueda cambiar dentro de la regulación de tono. Y es que la cocina es muy versátil y las iluminaciones que llevan también lo tienen que ser. Ahora quiero hablarte de esos pequeños detalles que van a hacer que triunfes en la decoración de tu cocina. El primero viene referido a las vitrinas. Y es que aquí hay dos puntos muy importantes. El primero, la iluminación interior de las vitrinas. Hacen que cambien por completo la forma en la que tenemos de verlo. Nosotros las retroiluminamos en el estante, es decir, por la parte de atrás, que baña toda la trasera del mueble y quedan preciosas por la noche. Diferentes cristales que le podemos incorporar. El cristal transparente en el que se ve el interior de nuestro módulo. No hay ningún problema porque ya sabéis que ahora hacemos todos los módulos en el interior combinados con el exterior. El cristal noir, que es como un cristal un poco ahumado que deja ver el interior pero desdibuja un poco todo lo que hay por dentro. Y también veremos el cristal alácido, que aquí no inventamos nada, pero es un cristal alácido y acanalado, es decir, con una cierta textura que hace que la vitrina sea mucho más bonita. Y no será el único punto donde veremos también este acanalado, o como se dice técnicamente en el mundo de las cocinas, riga. Lo hemos visto en los últimos programas de este año 2024. ¿Qué es la riga? Recoger una única pieza y hacerle canales verticales, algo similar a una palillería, que seguro que ahí me comprendes. Pues la riga llega en este año 2025 a las encimeras y llega también a los frentes de cocina. Igual te estás preguntando, pero Dani, en la encimera de mi casa voy a tener todo cortes por arriba. No, estamos hablando de decoración. Te hablo del costado que viene en la parte de atrás del mueble, te hablo de los laterales, te hablo de esas pequeñas piezas que consiguen que tu cocina sea completamente diferente. Otro punto muy importante
que viene relacionado a todo lo que hemos hablado atrás, estas cocinas unidas al salón y que ya no llevan azulejos, al revestir con las encimeras nos quedamos sin tomas de corriente. Veremos una gran variedad de tomas de corriente escamoteables dentro de las cocinas y veremos también mucho nuestro perfil de iluminación, esa piecita que se coloca por debajo de los muebles altos, que nos da luz, que viene con un carril para tener diferentes accesorios, pues como por ejemplo para el papel de cocina, para las especies o para colocar un libro de cocina, y además nos da la posibilidad de tener diferentes tomas de corriente a cada lado. Hay dos puntos pequeños pero muy importantes que ayudarán a decorar tu cocina y hacerla diferente por completo. Te estoy hablando del tirador y te estoy hablando del grifo y del fregadero, con sus diferentes accesorios. Y es que fuera de los colores blancos, negros o aceros, que ya llevábamos unos años trabajando con ellos, ahora llegan una variedad de colores muy bonitos que además combinan muy bien entre ellos, tanto el grifo como el fregadero o como el tirador. Te hablo del oro rosado, te hablo del latón, te hablo del cobre, te hablo del gunmetal, acabados que pueden darle un toque precioso final a tu cocina utilizándolos bien y combinándolos entre ellos. Y hay aquí una pieza que antes te hablé de los electrodomésticos, pero es que no sé muy bien dónde encajarla. Estoy hablando de estos grifos inteligentes que llegan en este año 2024 y que sabemos que serán tendencia en el 2025. Grifos que te dan agua hirviendo al instante, te dan agua refrigerada a 9 grados con gas y te dan agua refrigerada y filtrada también en directo. O sea, son grifos que tienen un montón de funciones para ayudarnos en el día a día de la cocina. Estos son los puntos más importantes que yo creo que este año 2025 veremos en los proyectos de cocina, pero seguro que me he dejado algo en el tintero, así que estoy muy atento a lo que me dices en comentarios. ¿Con cuál? ¿Cuál me he olvidado? ¿Cuál crees que será tendencia? Y yo no he dicho, como te digo, súper atento en comentarios. ¿Cuál será de todos los que te he dicho el que seguro añadirás a tu próxima cocina? También me gustaría verlo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides, dale al like y por favor suscríbete si quieres ver cocinas reales de todos los días, de las que de verdad te pondrías en tu casa. Te espero aquí en el canal de Cocinas TJR. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Parte de una única estancia junto con el salón. Bueno, o sea, más difícil no se puede explicar. Vuelvo. Dije el año 2005. Sí, vale, ¿retomas? A ver, en el 2005, quién sabe, ¿eh? Es que no sé dónde metí eso.